¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos listos con nuestra primera parte de este panel de día miércoles. Francisco Martorell desde la capital de Chile y Alberto Mayol desde... No sé dónde estás últimamente, pero estás en España, Alberto. Hola, buenos días. Desde Valencia. Desde Valencia. Mira, para Valencia... ¿Ya te aprendiste la canción ya? Porque esa tenés que aprender. Buenos días, Fernando. Veo que estás muy contento esta mañana. No. Yo saludo a mis invitados del panel, pero para tratar de alivianarles un poco la carga que probablemente han tenido durante todo este tiempo, pues, hombre. Pero ¿qué carga puede tener Alberto allá en Valencia comiendo naranja y disfrutando el jamón serrano? Sí, no, pero créeme que... no importa dónde estés, de repente, hasta Shangri-La era desagradable. Pero bueno, bromas aparte, ¿qué día fue el día de ayer? Bueno. A ver, ¿cómo lo podríamos describir, Alberto? Yo creo que a ver, cuando las medidas, las decisiones de ciertos actores transitan a la confusión y todo son imperativos de corto plazo, sencillamente los escenarios en algún momento ya no dan para más. Yo creo que fue de alguna manera, yo siento que se ha ido configurando y casi eso tiene una cierta dignidad, digamos, pero para Sebastián Piñera se ha ido configurando una especie de escenario de tragedia griega. O sea, estas historias que tienen que ver también con la familia, con todo se cae en el marco de la AFP, que es creación de su hermano, con quien él no se lleva. Él siempre deseó que lo que hizo su hermano fracasara, pero no pensó que lo iba a hacer fracasar a él. Es toda una historia que se va configurando. Él fue el crítico fundamental de la derecha más tradicional y tiene que estar defendiendo los últimos resabios de esa derecha más tradicional. Todo se le empieza a configurar un escenario completamente, no solo distópico, que ya es evidente, sino que trágico. Y en ese sentido, esta semana creo que es, desde el punto de vista de la combinación de esos factores, la semana más trágica de Piñera. Ahora, está todo el material, según tú lo desplegaste, Alberto, para que te hagas una ópera moderna sobre este tipo de tragedia, digamos. Sí, no, está buenísimo. No, además se puede sintetizar en que era tan fácil y lo hiciste tan difícil. Porque efectivamente, si vemos el resultado y en lo que terminó, es lo que se venía diciendo desde cuando empezó esta discusión. Es decir, siéntate a la mesa, conversar, manda a la gente que tienes que mandar al Congreso, llega a acuerdos, pone las indicaciones, hazte parte del proyecto, sácalo rápido, y el resultado hubiera sido mucho mejor, porque además tú tienes en este momento un proyecto de ley que tiene que ser publicado en el diario oficial con determinadas características, y luego enviar al Congreso otros, como anunciaron ayer, otros 2 proyectos para discutir y enturbiar más todo el tema, porque todo eso va a estar dentro de lo que es la reforma de pensiones, y que obliga al Congreso a estar preocupado de 2 proyectos del gobierno que va a tener que sacar en el corto plazo para dar además respuesta a esas 3 millones de personas que no tienen fondos en las AFP y que hoy están esperando ese bono que se les prometió. Entonces, era tan fácil y lo hiciste tan difícil, y finalmente con una voltereta, porque lo que siempre entendimos todos es que acá el tema de fondo era que retirar un nuevo 10% de las AFP afectaban a las pensiones, y ayer el gobierno no planteó eso, planteó como que eso era lo de menos, digamos. Entonces, creo que acá, claro, no saltaron cabezas ayer, digamos, pero si esto fue una decisión que no lleva a que salten cabezas, es porque la tomó absolutamente el presidente de la República. Él es el gran responsable de esta opereta que vivimos los últimos 21 días. Bueno, finalmente Sebastián, y se le tiene que haber dicho Cecilia Morela anoche, era tan fácil, la hiciste tan difícil, y nosotros expectantes vimos cómo el Congreso pierde oportunidades
de trabajar otros temas y la política y los partidos en general que tienen que ver con lo que se viene. Y lo que se viene sabemos que sigue siendo complicado a pesar de que hay un anuncio de que vamos a crecer más, que el cobre está a 4,40 la libra y que tenemos todas las condiciones para mejorar las cosas. Sí, después de asumir esta derrota a través de promulgar el proyecto del tercer retiro, el presidente, ayer hubo todo tipo de rumores respecto de potenciales renuncias de parte de su comité político. Y además las redes sociales, pero eso se esperaba, estuvieron llenas de ataques bastante fuertes a determinadas personas, particularmente a Cristian Larroulé y el equipo, en fin. ¿Tú ves, Alberto, que pueda servir de algo el cambiar a un ministro del Interior por otro o cambiar a sus asesores en este momento? No, para nada, no. De hecho, en general, Sebastián Piñera, si tiene alguna virtud le va quedando en política, es que en general no le gusta mucho hacer retoques ministeriales, y eso en general es más bien bueno que malo, porque efectivamente la mayor parte de las veces los problemas que están donde los gobiernos están cojeando fuertemente son problemas estructurales. Ahora, el problema es cuando tú al mismo tiempo que entiendes que no es solo un tema de nombre, no resuelves el tema estructural. Entonces yo creo que efectivamente no está ahí el punto. Ahora, la impresión es que además tampoco hay una cabeza, un chivo expiatorio, una cabeza de turco que sirva cuando hay un hombre de peso adentro, cuando hay un Chávez, un Mañalich. Su salida genera un efecto político. Pero cuando uno saca al que puso porque no tenía otro, o al que llegó por una conversación con un partido y para ver quién administraba tal o cual crisis, bueno, eso no es lo mismo. Y para seguir batiendo los récords de que el segundo ministro del Interior duró la mitad que el primero, el tercero duró la mitad que el segundo, o sea, son juegos que ya no sirve seguir haciendo. Creo que no es el punto. El problema de fondo, yo creo, de Sebastián Piñera ahora es que de alguna manera, esto pasa en todo el mundo, las élites sienten que tienen en el gobierno, normalmente a veces no, pero cuando eso no ocurre muy raro, tienen en el gobierno un administrador de su propio poder. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las élites cuando sienten que el administrador de su poder lo hace tan mal? ¿Qué pueden hacer? Obviamente tratan de protegerlo porque sienten que puede ser mucho peor abrir un forado, pero cuando saben que lo hace tan mal, ¿qué es lo que pasa con él? Y creo que ese es el gran temor de Sebastián Piñera, y por eso sus reacciones son intempestivas y son, no podemos cambiar esto, pero no puedo dar una señal al resto de la élite respecto a mi debilidad. Y su debilidad ya es sorprendente, y efectivamente por eso él intenta revertir el haberse devuelto. No fue capaz de simplemente devolver lo que habían dado y partir de nuevo diciendo, bueno, ¿saben qué? Sí, ok, esto va y qué sé yo. No, efectivamente, como decía Pancho, él, en vez de devolverse, se inventó una rutina de olimpiada, a la que no era capaz de hacerla, además, con 1000 volteretas y toda clase de efectos para que la gente sintiera de alguna manera que no había voltereta. Y obvio que la había. Entonces, frente a eso, hace el ridículo y deja la estructura de poder cada vez más débil. Yo considero que en ese sentido los retoques, las modificaciones menores no sirven. Las más grandes parece que tampoco existen muchas. O sea, lo deja sin recursos. De una semana muy difícil. Déjame añadirle ingredientes a la ópera que vamos a escribir. Otra cosa que ha aparecido, y no la tienen todos, pero ha aparecido, es esta nueva, de alguna manera, crítica, que yo la encuentro bastante, yo te diría, cobardona, para serte franco, de gente de derecha que dice, mira, si la verdad que siempre sabíamos cómo era Piñera. Oye, sí, acuérdate Piñera, y te empiezan a recordar todas las cosas que hizo en disputas con otros. Acuérdate cuando se trata de meter
me dijo una persona ayer, me dijo, acuérdate cuando se trató de meter en la venganza a Ricardo Claro a la Sudamericana Vapore. Y yo dije, sí, pero tú votaste por él, hombre. Bueno, pero... Ahora, o sea, se produce esta situación que es muy típica de las tragedias, donde tú de pronto tienes que buscar una forma de desapegarte de aquel a quien apoyaste. De cómo tomo distancia de aquel a quien me apoyé. ¿Para qué? Para que yo no sea parte de la culpa. Para que yo pueda, de alguna manera, incluso echarle la culpa al presidente como si él fuese el único capaz de haber hecho todo esto, digamos. Y eso me parece que es una cosa bien fuera. Saco aquí, por ejemplo, a los republicanos, porque los republicanos de José Antonio Kast criticaban al presidente porque consideraban que no tenía la mano suficientemente dura, particularmente en la Araucanía y en otras partes, pero no lo criticaban por el hecho de haber provenido del mundo de los negocios a la mala, digamos. Pero fuera de eso, hoy día tú ves un montón de gente en Renovación Nacional, un montón de gente, incluso en la UDI, que empiezan a decir, sí, mira, él era el único que podía ganar, pero todos sabíamos cómo era. Sí, bueno, ha dado pruebas de eso hace mucho tiempo y en general yo coincido con aquellos que dicen no les queda otro camino. Era el hombre que en las encuestas le aseguraba el triunfo. Ahora, volviendo al tema de los nombres, y aquí yo coincidiendo con el análisis que hace Alberto, creo que se le presenta una oportunidad de nuevo al presidente, porque recordemos que hay un tema detrás del ministro del Interior que en cualquier momento podría explotar, que es el asunto de las menciones que hay en Itelecom. Sí. Entonces, efectivamente, eso es comprarse un nuevo problema al corto plazo, si es que la Fiscalía ve en esas conversaciones telefónicas o en ese supuesto sobre que llegó a la alcaldía de Estación Central alguna relación o algo con una empresa que está siendo acusada de soborno. Entonces creo que es un momento quizá que un cambio de gabinete movido por otra razón le permitiría sacarse un problema futuro, que de seguir adelante podría ser grave. El presidente además tiene que, en esta caída libre que tiene producto de lo que pasó, también generar algún tipo de golpe de timón, porque está asumiendo en el fondo él hoy día toda la responsabilidad, que es la que le cabe en este asunto. Y eso le va a pesar mucho más. Y además estamos ¿a cuánto? Ya 15 días, 20 días de las elecciones. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que necesita de alguna manera un golpe de timón. ¿Cuándo? Ese es el tema. Después de las elecciones, cuando ya el desastre sea mayor, antes para tratar de generar un cambio de ritmo, eso es lo que deben estar evaluando en la moneda, y si lo evalúan así como trataron el 10%, es muy probable que no resulte como justamente el análisis que está haciendo Alberto. Sí, ¿sabes? Creo que hay un punto que es interesante, porque quizás el problema de Sebastián Piñera es que me imagino que él está pensando hoy día en variables políticas duras, y quizás lo que tendría que hacer es analizar con mucho detalle qué fue lo que pasó en el Tribunal Constitucional. ¿Qué fue lo que pasó? Porque allí la derecha tiene fácil la mitad. De hecho, la pelea dentro del Tribunal Constitucional es dentro de la derecha. Sí. No es la derecha contra la concertación, no, para nada. La derecha tiene tranquilamente un control. E incluso algunos conspicuos miembros del conflicto contra la presidenta del tribunal, contra el piñerismo del tribunal, digámoslo así, votaron a su favor. Pero aquí se movieron muchos actores en contra, y eso significa que detrás de esos actores, no nos engañemos, porque el Tribunal Constitucional a esta altura de técnica jurídica ya no queda mucho en términos del análisis. Desgraciadamente, resulta que algo pasó allí. Yo creo que él tiene que tratar de entender qué parte de la derecha efectivamente no es que lo esté abandonando, sino que ya lo ha abandonado.
y eso es lo más complejo para él, de ser declarado incompetente, además para él, que con su historia, con su sensación de las fuertes capacidades intelectuales y técnicas que él siempre, de las que él se ha sentido con razón o sin razón, totalmente acreedor. Bueno, eso es muy complejo. O sea, cuando él, después de declarar el riesgo de que Chile se convierta en Chilezuela, transforma al país en un país inestable y eventualmente con un presidente incapaz, que es un poco lo que la imagen que se existe sobre Maduro también. Bueno, resulta que se le está cumpliendo completamente su profecía. Sí, bueno, ¿cómo se ordena esto? Yo he dicho varias veces, y ustedes me han escuchado, que a veces tú tienes un guión, y tú, Alberto, que has hecho de El Padrino, pero un ícono nuevamente, con Mirko y Darío, a veces el guión se te desordena y tú no sabes muy bien para dónde van los personajes y cuáles son las cosas más importantes, y en esas situaciones a veces el director coloca un rito en el medio, un bautizo, como el caso de un matrimonio, donde confluyen todas las personas que estaban actuando y sale ordenada de alguna manera la situación después de aquello. Hoy día vamos a tener 7 ritos, no uno, que son elecciones que se van a dar dentro de poquito tiempo más, y que siempre han sido de alguna manera un eje ordenador de el drama nacional. ¿Qué tanto podría volver a ser así, sienten ustedes? Ahora, lo que pasa es que el rito de las elecciones, los invitados mandan, que es la diferencia cuando organizas un rito para generar ese ordenamiento, ¿no? En este caso, el gobierno, lo más probable es que por sus invitados, incluso hay que ver la oposición, ¿qué le pasa? A esos ritos que tenemos, esos 7 ritos por delante, tienen mucho que decir y pueden desordenar aún más el mapa del gobierno, especialmente en lo que viene ahora en las próximas semanas. El gobierno, cada uno de los ritos que ha tratado de hacer, el rito del domingo con el envío del proyecto, el lunes, en La Moneda, con todos los candidatos presidenciales del sector, esa parafernalia mostrando una unidad por un proyecto de ley que duró exactamente 12 horas, es decir, una... Sí. Más que cualquier cosa, fue una especie de una tragicomedia, digamos. Sí, ni hablar de ese rito que muchas veces pudo haber funcionado, de mandar una carta de todos los ministros que validan lo que el presidente hace a un diario. Bueno, ni hablar de eso, además un rito inédito en la política chilena, que tenga que defender tu lealtad al gobierno en una carta a un medio de comunicación. Entonces, el tema es cuánto les sirven los ritos propios, y los que vienen están un poco alejados del control que puede realizar. Entonces, en el fondo tenemos un gobierno que le queda ¿cuántos meses por delante? 11. Sí, más o menos. Que menos, porque las elecciones ya te tienen un presidente electo, y que debes tratar de llegar lo mejor posible para que tu sector no sea perjudicado ya en lo concreto, que es la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, y luego en el futuro Congreso. Y es ahí donde los partidos de Chile Vamos no logran tampoco ordenarse, que era la tónica que tenían, ¿no? Esa capacidad de lo que tú decías antes, ¿no? El candidato Piñera es lo mejor que tenemos, nos encolumnamos detrás de él y nos va bien. Ahora tú no sabes las directivas que da el segundo piso, a quién está apoyando La Moneda, las características. Vemos que todos los candidatos de alguna manera del sector se desdibujan día a día, es decir, hasta su figura máxima hace 3 meses, que era, o con más posibilidades, que era Joaquín Lavín, hoy día parece desdibujado. Sí. Y en general le está pasando lo mismo a todos. Y ahí el rito del lunes fue un desastre, que además uno se pregunta por qué no estuvieron en el rito de ayer, que es cuando se desmorona ya definitivamente el proyecto de ley. Ahí desaparecieron todos. Entonces,
habla también de escasas lealtades, lo que perjudica aún más en esta carrera a terminar estos 11 meses bien, o terminarlo por lo menos. Claro, lo que pasa es que el tema es que yo creo que ya Sebastián Piñera y el gobierno perdieron el derecho a tener un rito. El rito es una cosa compleja, no es solo una ceremonia. La ceremonia, para que sea rito, tiene que tener éxito. Y el éxito del rito es fundamentalmente la capacidad de construir comunidad y el hecho de canalizar las energías de la sociedad en una misma dirección. Sebastián Piñera, el estallido social en muchos aspectos ya fue un rito, y ni hablar de la marcha de una semana después. Y todo ese rito fue en ciertos momentos más destructivo y en otros momentos fue más ordenador. Pero en todo ese proceso, desde ahí para adelante, Sebastián Piñera ha sido alguien que ha ido a romper los ritos. Rompió el rito declarando la guerra, inmediatamente el rito falló porque quien tenía que ir a la guerra, su Aquiles, le dijo que no estaba dispuesto a ir a la guerra. El general Zurrieta, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno observa el proceso, todos los ritos que él pudo hacer, el plebiscito del año pasado fue un milagro. El plebiscito fue un éxito. Desde el punto de vista ritual, logró transformar toda la energía del estallido social en 2 palabras: apruebo o rechazo. Eso es un éxito político. El plebiscito fue un éxito en ese sentido para el principio fundamental de un gobierno, y es que las cosas pasen por dentro de la caja y no por fuera. Bueno, resulta que lo hizo desvanecerse todo ese éxito, lo destruyó en el camino. Se fue a sacar la foto en la Plaza Baquedano, no se entiende, la bravata no le sirve ni a la persona de derecha fanática de Baquedano, ni a la persona de izquierda, no le sirve a nadie. O sea, todos los gestos que ha hecho son gestos que son, desde el punto de vista ritual, completamente improcedentes, irrespetuosos. O sea, hoy día tendría que ocurrir la resurrección de Patricio Elwin apoyándolo para que efectivamente eso sirviera de algo, pero estamos hablando ya de momentos donde no requerimos un rito, sino que requerimos un milagro. Sí, a propósito, era el general Iturriaga, no el general Zurrieta. Sí, Iturriaga. Sí. Bueno, desde ese punto hasta ahora, por Dios que ha corrido agua debajo de los puentes, ¿ya? Y ahora, bueno, tenemos una realidad distinta, porque cuando se pronuncia el Tribunal Constitucional respecto de esta situación con esta forma tan rotunda, bueno, se mueve el eje de aquello que se consideraba cierto, de la certidumbre que se tenía respecto a las cosas que podía o no podía hacer el gobierno, y por lo tanto, ¿cuáles son las perspectivas, ven ustedes, para que el presidente Piñera pueda navegar esta situación con algo de desplante, llamémoslo así? Pancho. Yo creo que el tema está de aquí al... O sea, lo primero es lo primero. Si tuviera que estar en una sesión como esta, que sigo observando, participando del equipo de un presidente, yo diría, lo primero es ganemos tiempo. O sea, hoy día el problema del gobierno es que esta semana es real, o sea, nos parece difícil entender lo realmente mala que es, porque muchas veces las ciudades parecen más incendiadas, parecen más álgido el conflicto, pero no necesariamente el conflicto es tan estructural como esta semana. Sí. Lo que pasó esta semana, un ejemplo súper simple, es que el Tribunal Constitucional, Piñera ya tenía listo esto, se lo tenía listo porque él había mandado antes un documento que había sido aprobado, que básicamente decía que todo lo que se mandase en forma de proyectos de nuevo 10% no valía. Eso ya estaba aprobado, por eso el documento que sale ahora era un documento escaso en fundamentación, porque no era necesario, se daba por aprobado y falla. Entonces, en este momento lo que él necesita, primero es llegar con un cierto nivel de oxígeno a mañana, luego al viernes, luego al sábado, luego al domingo, y empezar a ver por dónde encuentra camino. Pero de momento yo creo que no camino propiamente tal, no tiene que ver qué se abre. Yo coincido con Alberto. Yo creo que en este momento la moneda está en un callejón sin salida, que solamente puede navegar o flotar, digamos, y tratar de no cometer
nuevos errores, hacer una evaluación de cuáles son los conflictos ad porta. Uno de ellos puede ser el que comentaba antes de Itelecom, Ministerio del Interior, tratar de minimizarlo todo lo que se pueda y esperar que por lo menos pasen estos 15 días para luego, después de las elecciones, iniciar el periodo de entrega del poder en marzo y llegar de una manera lo más tranquila posible. Creo que lo que más tiene a favor Piñera y su gobierno es que los días los tiene contados. Es decir, que no están en la mitad del periodo, sino que están en el final del periodo. Y debe tratar en este final del periodo de no naufragar. Entonces, lo único que tiene que hacer es evitar nuevos errores y dar una imagen de que la preocupación va a estar en salir en darle solución a la crisis, a lo que está solicitando la sociedad chilena, ayuda económica, salir lo mejor posible de la pandemia, continuar con la vacunación, que lleguen las vacunas y que no aparezcan cosas nuevas. Vieron ayer lo que esta columna de opinión del New York Times diciendo que justificaba aquellos países que no habían firmado contrato con la Pfizer porque pedía cosas desmedidas. Entonces, por ejemplo, que no se les filtre el contrato con la Pfizer, porque si entregaron la isla de Pascua en garantía por futuros juicios, también es un problema. Es decir, lo que tiene que tratar es de navegar. El problema es que las aguas no están muy tranquilas. Es que hay un punto, estamos terminando ya, pero hay un punto, Alberto y Francisco, que ya a estas alturas creo que no tienen mucho control. Todos los candidatos presidenciales, cuando provienen de una coalición de gobierno que están con una aprobación muy baja, necesitan desapegarse de ese gobierno. Necesitan de alguna manera decir que son distintos, que lo harían de otra manera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, todo lo que se viene encima, a mi modo de ver, y lo estamos viendo en sus propios candidatos, es un todos contra Piñera, digamos. Que es una cosa bien compleja para tratar de gobernar. Él es un presidente que fue elegido democráticamente y tiene un mandato que termina dentro de 11 meses. Por lo tanto, esto puede ser una cosa tremendamente dura para una persona que no tiene particularmente el ego muy bajo, en momentos en que los candidatos de su propio sector van a estar buscándolo para culparlo. Claro, había un pata que lo desenterraron 13 veces para condenarlo cada vez por las cosas que ya no había cometido, era inocencia novena, una cosa así. Y bueno, esto es lo mismo, o sea, obviamente cuando llegue el momento de culpar a alguien, va a ser súper fácil, hay un solo nombre para eso. Sí. Entonces... ¿Cómo será que hace cuánto tiempo que no leemos nada, Alberto, de Bachelet? que era el papa que desenterraba el oficialismo cada 15 días. Exactamente. Bueno, les quiero agradecer a Alberto Mayol y Francisco Martorell. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao. Un abrazo, cuídense, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave me escucha.